Bueno, continuamos con Síntesis el día de hoy, miércoles 27 de junio, que ya está con nosotros Leo Sierra, porque todos los miércoles nos acompaña. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Yo estoy maravillosamente bien. Como siempre. Claro, Gracias al estamos Señor. a la mitad de la semana, un día magnífico, maravilloso, donde nuestro público nos ve como todos los días. Y en síntesis tenemos muchas cosas. Ya vimos que Argentina calificó, ¿verdad? Pasó y eso es importante. Vamos a ver cómo van a seguir el desenvolvimiento de los juegos. Está feliz, ¿verdad? Claro, hoy juega Brasil. Claro. Bueno, Marcela, tenemos muchas cosas para el día de hoy. A ver. Vemos que la Junta Central Electoral tiró un torpedo, tiró un bucapiés con esto de la prohibición que hizo, que si contamos días hábiles o días laborales, se vence hoy. Si no, se venció ayer. El lunes. Entonces, es una situación que muchos podrán decir que la Junta Central Electoral no tiene el fundamento, no tiene la base legal. Lo cierto es que la Junta Central Electoral dictó esta resolución. No fue el presidente, no fue uno de los titulares, sino fue el Pleno que la dictó, y aquellos que no estén de acuerdo pues pueden solicitarle a la Junta la revisión de esta medida. El doctor Leonel Fernández se ha identificado directamente como la persona que más oposición le ha hecho a esta resolución, pero lo cierto es que hoy sale en la prensa que los partidos de oposición refieren que la Junta debió de consultar a los partidos políticos. El tema de consultar a los partidos políticos es lo que se ha venido haciendo durante muchos años por parte de la Junta Central Electoral, y yo entiendo que la Junta Central Electoral como órgano autónomo, si bien es cierto, regula los partidos y tiene que escucharlo, no menos cierto es que tampoco tiene que estar buscando el consenso de los partidos políticos. Debe tomar decisiones apegadas a la Constitución y a la ley, pero sobre todo debe tomar decisiones en armonía que no vayan a ocasionar ningún tipo de conflicto. Esperemos qué va a pasar con este tema. Lo cierto es que la Junta Central Electoral tiene facultad normativa, que ya en una ocasión nosotros referimos de que la Junta debe tener mucho cuidado al momento de aplicar esta facultad normativa, porque puede vulnerar derechos fundamentales. Y hablábamos esto en aquella ocasión de que la Junta dictó un reglamento, una resolución o resolutó sobre las declaraciones y para agregar los apellidos a ciertas personas que no tenían. Nosotros decíamos que era injusto que la Junta Central Electoral estuviese designando o asignando más bien apellidos a personas que de una u otra forma lo que se debe de hacer es buscar su apellido real, su apellido materno o paterno. Esperemos que la Junta Central Electoral no desvíe esta facultad legislativa que tiene, normativa más bien, y la lleve a vulnerar derechos fundamentales, porque el remedio sería peor que la enfermedad. Por otro lado, siguen los conflictos con relación al caso de Odebrecht del sometimiento, porque ya 4 de los imputados están presentando 3 recusación y 1 está haciendo un recurso de oposición fuera de audiencia. Fuera de audiencia es que antes de conocerse la audiencia, los abogados tienen la facultad, o los imputados a través de sus abogados, sus defensores técnicos, de solicitarle al juez la revisión de cualquier medida. En este caso, el abogado del señor Víctor Díaz Rúa solicitó la revisión al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la designación de este juez, porque ellos entienden que no es el juez idóneo para el proceso. Los otros imputados que han presentado ya recusación, que es una figura jurídica mediante la cual el procesado puede decirle al juez, mire, usted no puede conocer este proceso en virtud de que existen causales previamente establecidas, tasadas en el Código Procesal Penal, por la cual usted no puede conocer mi proceso, porque usted no me garantiza el juez ideal, el juez imparcial, el juez objetivo. Entonces, bajo esa tesitura se presenta lo que es la recusación. En el caso particular hay que analizar varias aristas. La Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado sobre este aspecto porque no se había dado
los pocos casos que la Suprema Corte de Justicia había conocido como tribunal, que no está llamada a conocer como tribunal, sino más bien si la ley ha sido bien o mal aplicada, pero en este caso la ley le crea esa ficción que pase a ser tribunal. No había tenido la oportunidad la Suprema Corte de Justicia de pronunciarse sobre esto. Esto puede sentar un precedente para verificar si realmente un juez que ha conocido la medida de coerción puede conocer las medidas ya de solicitud de apertura a juicio. Vamos a ver qué va a pasar. De todas maneras, es un buen tema, puede sentarse un precedente con este. Correcto, en Suprema Corte de Justicia, porque ya más abajo ya se ha establecido y lo que se ha establecido que el juez que conoce de las medidas de coerción no puede conocer la instrucción o no puede conocer la solicitud de apertura a juicio. De hecho, un juez que haya fallado o haya intervenido en un proceso de manera provisional tampoco puede conocer en los demás procesos que vienen. Tú sabes que ese es un tema de debate. Hemos estado hablando toda la semana y hoy es buen día para que ustedes los aclaren. Nosotros decíamos ayer que este es un país de suposiciones y de interpretaciones y este es uno de los casos que ustedes que conocen la materia le deben explicar a los dominicanos. ¿Por qué hay que siempre, en todos los procesos, suponer o tratar de esperar que diferente gente con calidad pueden emitir opiniones con respecto a un tema, si se puede hacer campaña electoral o no se puede hacer campaña electoral, si se puede? Tú dices, se ha establecido o hay que en el pasado, ahora, no hay una ley de la justicia, un reglamento de la justicia que uno pueda decir, que diga textualmente algo, todo es interpretativo. Bueno, no, lo que pasa... Porque nosotros no debiéramos esperar un juicio como este para saber si el juez puede conocer o no el mismo juez que estaba ¿cómo se llama? En instrucción puede conocer el caso. La medida de coerción. Lo que pasa, Michelle, recuerda que el derecho se aplica a una sociedad viva, el derecho es vivo, es cambiante y está sujeto a la interpretación de la ley. Pero esta interpretación tiene que ser acomodada al texto de la ley. Lo que evoluciona es la aplicación de ese texto a situaciones dadas. ¿Pero qué dice el texto de la ley con respecto a un juez? Lo que pasa es que el Código Procesal... Para uno saber cómo lo interpreta. El Código Procesal Penal establece en su artículo 78, si mal no recuerdo, las causales de la recusación. Y en el artículo 82, 86, si mal no recuerdo, establece que un juez que haya conocido, que haya participado de un proceso, no puede participar en los demás procesos. Entonces, ese es el argumento que están haciendo los abogados. Y no especifiquen qué tipo porque ahora el tema es que este es como hay un senador involucrado en el caso de Brecht, de los imputados, este caso se está conociendo no en los tribunales ordinarios, sino lo conoce la Suprema Corte. Claro, porque... Entonces, ahora está la duda de si eso se le aplica también al caso en el juez, si es en la Suprema. Sí, la ley no distingue, Michelle. Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia, como bien refería hace un momentito, está llamada a verificar dentro del recurso de casación si la ley ha sido bien o mal aplicada. Pero la ley le crea una ficción cuando hay un privilegio de jurisdicción, cuando hay senadores, diputados, los alcaldes tienen ya también privilegio de jurisdicción hacia la Corte de Apelación, pero los diputados, senadores, el presidente de la República, el vicepresidente, tienen competencia, los ministros, para ir a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia actúa entonces como tribunal de juicio. La aplicación o las prohibiciones e incompatibilidades de los jueces de primer grado o de Corte de Apelación son compatibles con los jueces de la Suprema Corte de Justicia porque en este caso ese juez está actuando como el juez de la instrucción normal, es decir, es el juez que va a instruir, va a evaluar el proceso de investigación del Ministerio Público y va a decir si las pruebas recolectadas fueron hechas dentro del mecanismo legal o si el Ministerio Público lleva razón en la acusación y entonces ordenará la apertura a juicio como lo haría el juez de instrucción normal. Yo te hago una pregunta, desde tu punto de vista, tu interpretación, ¿puede conocer el juez este caso o la recusación está bien?
Yo entiendo... ¿O todo el mundo tiene razón? Entiendo que todo el mundo no puede tener la razón. Sí, porque si la Suprema dice ahora una cosa, el mundo lo interprete así. Bueno, pero vamos a esperar que la Suprema lo decida. Lo que pasa es, yo entiendo que los abogados que han presentado, uno, la oposición fuera de audiencia, y dos, la recusación que debió de solicitársele la inhibición, y si no se inhibía el juez, que es mutuo propio, cuando el juez toma la decisión, dice, bueno, aquí hay causales que me impiden conocer este juicio, yo entonces me voy a inhibir. Como no lo hace, usted tiene entonces la posibilidad de recusarlo, que es lo que están haciendo 3 de los imputados, y uno está presentando el recurso fuera de audiencia. Entonces, entiendo que ellos llevan razón conforme a la normativa de presentar esa recusación. ¿Cuál será el resultado de la Suprema Corte de Justicia? Esperemos a ver cuál va a ser, porque yo no puedo vislumbrarlo, no sé el criterio que pueda tener la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en los tribunales inferiores de primer grado y de Corte de Apelación, el criterio es que ningún juez que ha participado de procesos anteriores conoce los procesos siguientes. Una pregunta más, y con eso para que usted siga con el comentario, pero hay gente que todos los días llega a la pregunta y también el tema de la interpretación, porque parece que en algunos casos se puede y otros no. Usted siempre dice, tribunales ordinarios, y aquí estamos haciendo un juicio especial en la Suprema por su... Hay un privilegio de jurisdicción. Bien, le pregunto, en la parte normal de la justicia hay varias instancias. Así es. Está luego la instrucción, luego la primera instancia, luego la apelación, la casación, todas esas cosas. En la Suprema, si ese juicio a esos 7 imputados se termina en la Suprema o sigue en la Suprema, ¿cuántas instancias tienen ellos para poder? De que no tienen más instancias. Después que eso vaya a juicio, ya ellos no pueden apelar más. Bueno, lo que pasa es que estamos en el proceso de instrucción. Este juez va a decir si esa investigación del Ministerio Público tiene mérito y va a ordenar la apertura a juicio. Ok, si abrió el juicio, ¿cuántas instancias tienen? Y entonces esa apertura a juicio la va a conocer la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en función de tribunal de juicio. Entonces ahí hay un solo grado. Hay un grado menos ahí arriba. Correcto. Entonces, la decisión que emane de esa Cámara Penal puede ser recurrida ante el Pleno, es decir, el Pleno de la totalidad de los jueces, los 16 jueces. Y ahí culminó el proceso, ahora, la jurisdicción. Si no tendríamos un senador ahí adentro y ese proceso se hubiera ido a tribunales ordinarios, luego del proceso de instrucción, cuando se abre a juicio, se apertura a juicio, ¿cuántas instancias hay? En materia ordinaria, en materia penal, hay 2 instancias nada más. Primer grado y segundo grado. Pero allá arriba no hay segundo grado. No, lo que pasa es que en este caso particular le hablé de una ficción de la ley. Entonces la ley establece que la Suprema Corte de Justicia, en el caso que haya un privilegio de jurisdicción, no jurisdicción privilegiada, un privilegio de jurisdicción, funge como tribunal ordinario, como un tribunal de primer grado, o el juez se designa, la ley lo establece y está contenida en la ley precisamente para evitar el retraso de la justicia. Por ejemplo, si este juez en la presidencia decide sustituirlo, pueden llamar a un juez de corte, que los jueces de corte son los llamados a sustituir los jueces de la Suprema Corte de Justicia y lo van a conocer. De hecho, los jueces de la Corte los suben a cada rato a suplir en la Suprema Corte de Justicia. Así que ahí no hay mayores inconvenientes, Michelle. El tema estaría en analizar el siguiente tema, y es que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció sobre ese proceso. ¿Qué va a pasar entonces cuando lleguemos a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia a conocer de esa apertura a juicio, si es que hay una apertura a juicio? También van a solicitar la recusación y veremos que no la van a solicitar, porque ahí los imputados van a decir que esa Cámara de la Suprema Corte de Justicia le garantiza idoneidad, le garantiza la aplicación del derecho. Y Fidel está ahí oyendo y él tiene bastante experiencia en esa parte que también pudiera dar su connotación. No, déjame decirte, buenos días a los televidentes. Marcela está feliz con el asunto de Argentina. Déjame decirle, mire, vamos a tratar de hacer un esfuerzo educativo, como debe ser, frente a la población. Michelle, si tu pregunta es si hay menos instancias en la Suprema Corte de Justicia, la respuesta es que no.
son 2 instancias. No existen 3 instancias. Primera instancia, apelación, y la Suprema. La gente cree que la Suprema es una instancia. La Suprema en un proceso ordinario, revisa si las 2 instancias inferiores aplicaron bien o mal la ley. Eso es todo. Pero solamente son 2 instancias. ¿Qué pasa en la Suprema Corte de Justicia? Se designa un juez especial. Dentro de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se designa un juez especial, que es el instructor, en este caso Ortega. Ortega conoció las medidas de coerción y dictó medidas de coerción de prisión inclusive, ¿verdad? Ahora va la instrucción, la audiencia preliminar, donde se va a hacer un juicio a la prueba, para ver qué pruebas van y qué pruebas no van, y si hay méritos o no para la acusación. Entonces, si él decide, hipotéticamente, puede decidir no al lugar, pero también si decide en vivo a juicio, ¿quién conoce ese juicio? La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Todos los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocen un juicio, fallan como consideren, hacia dónde se apela, vamos a decir, ¿verdad? Hacia dónde se recurre para suplir ese derecho constitucional que tienen esos ciudadanos de tener 2 instancias. Se apela ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ante todos. Todos los jueces. Todas las cámaras. Ahora bien, cuando ese Pleno ya toma una decisión, ya no hay la Suprema para ver quién. Entonces pero podrían ir, por ejemplo, al Constitucional para determinar si en ese proceso se violaron normas constitucionales, aunque no sea un grado jurisdiccional. Pero también cuando eso ocurre en situaciones normales, que es una cosa que hemos criticado aquí mucho, la gente ya tira una cuarta hacia el Tribunal Constitucional. Pero yo lo que... O sea que siempre hay uno menos. Esa es la introducción para yo decir a los televidentes lo siguiente. Ese proceso, Leo, Marcela, Michelle, televidentes, está en una trampa procesal. Les voy a explicar en qué consiste la trampa procesal. Y los abogados, que son muy buenos de los imputados, se han dado cuenta. Fíjense bien que no solamente el juez Ortega puede estar prejuiciado, televidente. Prejuicio es un individuo que tiene un juicio previo al que él va a conocer, ¿verdad? Él previamente conoce las pruebas, previamente ha conocido los detalles del proceso. Eduardo, ¿cuál es la cámara mía? Porque yo estoy mareado. ¿Para acá o para acá? Okay, la que de la lucecita roja. Ok, aquí en el centro. Okay. Yo pensaba que era uno de ustedes 2. Bien, escúsenme los televidentes. Entonces, decía a los televidentes que hay una trampa procesal. Y los abogados se han dado cuenta. Michelle, el juez Ortega, dicen los abogados que está prejuiciado, que ya conoce esas pruebas, que conoce la acusación, que conoce los detalles, la intríngulis de la acusación. ¿Verdad? En esa fase de medida de coerción que fue tan amplia, tan discutida. Y están pretendiendo que él se inhiba, no lo ha hecho, y entonces lo han recusado. Decirle, mire, usted está prejuiciado. Ajá. Pero ese mismo argumento va a servir para los jueces del Pleno, perdón, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Porque acuérdense que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conoció el recurso de apelación contra la medida de coerción. ¿Ustedes se acuerdan? Lo varió. Cuando ordenaron la prisión como medida de coerción, ellos apelaron. ¿Y quién conoció esa apelación? Los demás jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Que si no tiene calidad ahora, que ellos tampoco tienen calidad para conocerlo. Que son Moscoso Segarra, el magistrado y amigo Soto, Soto, la profesora y distinguida jurista, y tú sabes, todo un ícono, Miriam Germán, conocieron la apelación de la medida de coerción y se contaminaron con esa información y fallaron y emitieron juicio de valor con respecto a algunas de las pruebas, que la mayoría son similares a las que están siendo pasadas por sedazo en este momento. ¿Y cuántas cámaras tiene? Entonces, ¿cuántas cámaras tiene la Suprema? La penal, civil y comercial,
Bueno, porque de tierra y a lo trabajo. mejor podemos ver el primer juicio penal de la historia en la Suprema conocido por la Cámara Penal, por la Cámara Comercial. Déjame redondear esto. Porque no hay solución. Permíteme redondear esto para que el público entienda la trampa procesal. Si el juez, si la Sala Penal, la Suprema Corte de Justicia, perdón, admite los motivos de recusación de Ortega, se embromó tendrá que admitir los motivos de recusación posiblemente de toda la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Porque ya ellos conocieron una fase del proceso, que fue la apelación de la medida de coerción. ¿Entienden la trampa procesal? Si la Suprema Corte de Justicia cae en esa trampa procesal, pero de ese aquí, proceso de aquí se va, Odebrecht está construyendo otra vez en Brasil. Ese proceso se va a enchivar. Entonces, el derecho no es algo frío. El derecho, decía mi querido maestro al inicio de mi carrera, y paz descanse, Vicente Pérez Perdón, es arte, lógica y procedimiento, pero sobre todo lógica. El procedimiento está muy bien, el arte de aplicar ese procedimiento muy bien, pero la lógica procesal de la que debe aplicar la Suprema Corte de Justicia es que ese juez designado, el magistrado Ortega, aunque conoció una fase preliminar, la conoció solamente para tomar la medida de coerción, que era determinar si había peligro de fuga o no. ¿Entiendes? Porque no es un juicio, es si hay peligro de fuga o no, o si esos individuos en libertad conocieron toda la prueba. Si esos individuos en libertad podían obstaculizar la justicia y no meterse dentro de los elementos probatorios. Por eso es que los jueces tienen que ser muy prudentes al momento de tomar una decisión de medida de coerción y concentrarse solamente en peligro de fuga y si ese individuo en libertad puede obstruir o no la justicia. Bien. Si se queda en ese tamaño y no se mete a analizar las pruebas, no está prejuiciado. Y ese es el caso. ¿Me sigue? Eso no es. Espérate. Vamos a ver entonces si el juez Ortega, cuando motivó su sentencia de medida de coerción, tocó las pruebas o solamente se circunscribió, como era su deber, a determinar si esos individuos tenían peligro de fuga o no. Yo me acuerdo. Bueno, pero está bien, vamos a analizarlo. Fue un baúl que le mandaron. Vamos a analizarlo. Entonces, si yo fuera juez de la Suprema Corte de Justicia, que fuera a tomar la decisión en relación a la recusación, yo analizar esa decisión y tomar la decisión más lógica e inteligente posible, que es confirmar a Ortega como juez de instrucción para evitar el precedente que determine motivo de recusación para la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Bien, ahí y buscar una solución procesal. Doctor Sierra, para poder avanzar y continuar, hay un tema de esto que ya usted debe de terminar diciéndolo, y es, cuando el doctor Fidel y usted hablan de que hasta dónde el juez conoció al principio del caso, cuando se acusó, cuando conoció las medidas de coerción, conoció las pruebas. Si él lo conoció, lo conoció. Ahora, todos los dominicanos vimos que se le dio 18 meses, ¿verdad? Como caso complejo y eso, para que el procurador sometiera la acusación. Acusación formal. La acusación formal, que es la que acompaña de todas las pruebas y todo esto. No pudo estar contaminado al principio si todo llegó ahora a los 18 meses. Díganos, ¿él tenía o no tenía? O cuando se sometieron a las 18, ahí no es que se presentan las pruebas. Lo que pasa es que el Ministerio Público debe, al momento de presentar la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción, debe decirle al juez por qué entiende que esa persona representa un peligro de fuga y cuáles son los presupuestos que él tiene del proceso. Ahora bien, el artículo 78 del Código Procesal Penal, numeral 6, dice: haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa. ¿Se trata de la misma causa?
Hay que preguntarse. Yo entiendo que sí, que se trata de la misma causa. ¿Se trata de los mismos hechos? Sí, yo entiendo que sí, que se trata de los mismos hechos. ¿Se trata del mismo juez? Sí, se trata del mismo juez. Pues ahí están los elementos constitutivos para que se dé la recusación. Lo que el doctor Fidel dice, que estratégicamente, lógicamente, la Suprema Corte de Justicia va a mantener el juez en esa posición para evitar la recusación que le hagan a la Cámara. La trampa procesal. Porque la Suprema Corte de Justicia entonces estaría imposibilitada, al menos los jueces que han conocido ese proceso, tendrían que llamar o a jueces de corte o tendrían que trasladar jueces de la otra sala, que no está prohibido, La ley establece esa división y esa fisión. Lo que pasa es que la Suprema está dividida en 3 salas y cualquiera de esos jueces puede conocer indistintamente, basta un auto del presidente de la Suprema designándolo en esa función. Yo no comparto mucho el criterio de que el derecho es lógica. El derecho muchas veces lo menos que tiene es lógica. Es un arte, sí, es verdad, el derecho es un arte, pero muchas veces el derecho carece de esa lógica, porque está muy sujeto. No, pero que muchas veces carezca no quiere decir que no sea lógico, Leo. No, yo no estoy diciendo que lógica, no lo es. La lógica debe ser la regla. Tú dices, la falta de lógica de quien la aplica debe ser la excepción. Sí. Entonces, mira, me están pasando ahí una primicia supuestamente por WhatsApp, que murió el expresidente haitiano Henry, bueno, no lo leí bien. Entonces, lo que pasa con esto es, Michelle, que haitiano Henry, bueno, lo digo ahora, Nanfí. Entonces, lo que pasa con esto es que sí, ciertamente ahí va a haber una trampa, ahí va a haber una discusión con este tema y los abogados le van a sacar partida. Michelle, pero una vez más, yo reitero que todos esos procesos y esa trampa que habla el doctor Fidel Pichardo, lo que vienen a demostrar, lo que hemos sustentado aquí, es que... No es una trampa intencional. No, procesal, está fiado en lo que es la ley. Que el Estado no tiene un proceso. ¿Cuánto hacen 92 millones de dólares? Ese no es supuestamente el duplo de la multa. El soborno, 92 millones. Ajá. Por 50, ¿cuánto hacen 50? 5.000 millones. Hacen 5.000. Y a Díaz Rúa le están hablando de 35.000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el delito precedente para hablar de lavado de activos? Por eso yo digo que el Estado Dominicano, y lo he dicho muchas veces aquí, y ustedes quizás incrédulos me han escuchado decirlo, el Estado no tiene proceso penal contra ninguno de esos ciudadanos por el delito, por el crimen de corrupción o de lavado de activos. El Estado sí va a tener un proceso en contra de ellos por enriquecimiento ilícito, pero lamentablemente busquemos los precedentes que hay sobre esa materia y nos daremos cuenta hacia dónde va a ir ese proceso. Entonces, en definitiva, estoy de acuerdo, conteste con el doctor, cuando dice que hay una trampa procesal, porque ahora van a venir las incidencias de ese proceso. Y ese proceso no va a terminar en todos estos meses. Y vamos a ver cómo van a salir otras aristas y otras implicaciones, y los testigos que están llamando van a decir su opinión. De manera que llevan razón los procesados, los imputados, que están pidiendo la recusación del juez. Si se aplica, si se aplica, claro, si se aplica el derecho, eso va a tener una repercusión, y es que la Suprema Corte de Justicia debe acogerse al lineamiento de lo que establece el artículo 78.6, porque eso es lo que hace la Suprema, aplicar la ley. Ahora bien, si no lo hace la Suprema Corte de Justicia, estaría sentando un mal y funesto precedente, y es que los jueces que de una u otra manera han conocido, entonces van a volver sobre sus pasos y van a conocer los procesos, ya prejuiciados, teniendo una visión tendenciada de las pruebas y de los procesos y de las partes involucradas, que no debe ser la función. Por eso es lo que se está pidiendo la recusación. Así es. Claro, mira, hay un tema interesante, que es cuando el magistrado Ortega, que es uno de los jueces más expertos que hay en el sistema judicial dominicano, más estudioso, envía su recusación a la Suprema Corte de Justicia, al Pleno, motiva diciendo que la juridicidad de esa petición debe ser juzgada por el Pleno, porque no existe, de acuerdo con lo que él dice, un precedente
que en jurisdicción privilegiada un juez de la instrucción especial no pueda conocer, que conoció medida de coerción, no pueda conocer la instrucción general. Entonces, esta es la oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia, en un caso excepcional, fije una posición jurisprudencial, Leo. Si no hay precedente, que dudo que no lo haya, yo creo que sí lo hay. Tendría que buscarlo, pero creo que sí lo hay. ¿Verdad? De hecho, uno de los abogados argumentó que en el caso de Félix Bautista, quien conoció la medida de coerción fue un juez, sí, que fue Alejandro Moscoso, creo que fue, ¿verdad? Y quien manejó la instrucción fue la magistrada Miriam Germán. Creo que fue el caso de en el caso de Félix Bautista. Por ende, hay un precedente por ahí. Pero es importante, y quiero que lo sepan los televidentes, que no son chicanas de abogados, sino es todo el tránsito procesal que debe llevar un juicio de esta naturaleza, de esta envergadura, para llegar al fondo. Y esto va a servir para que los tribunales inferiores tengan esos precedentes. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que quería tomar en consideración es lo siguiente. Miren, vamos a hacer un poquito de ciencia ficción procesal. A ver. La única razón por la cual ese proceso está en la Suprema Corte de Justicia es porque uno de los imputados tiene jurisdicción privilegiada o privilegio de jurisdicción, que es el senador Tommy Galán de San Cristóbal. Tommy Galán, que creo que es el único... Por su condición de senador, que es nada más. el único congresista activo que está en el proceso. Programa. Sí, porque Julio César Valentín salió, exacto, y demás. Entonces, ese privilegio de jurisdicción arrastra a aquellos que no poseen esa condición, ¿verdad? A los civiles, vamos a decirlo, ¿verdad? Vamos a decirle de alguna manera. ¿Tú no me vas a decir a mí ahora que si admiten pruebas para los otros y a él y a un grupo lo descargan, entre ellos él, ese juicio se va para abajo? No, es que si Tommy Galán renuncia, por ejemplo, no al privilegio de jurisdicción, sino que renuncia a su condición de senador, dice, bueno, yo quiero renunciar a mi condición de senador de la República para encargarme de este proceso. Automáticamente, con una sola solicitud de uno de los imputados del mismo, esto va a comenzar de nuevo en su lar natural. ¿Cuál es el lar natural? Un juez de la instrucción ordinario, ¿verdad? Que baja de la Suprema. Claro, un tribunal de primera instancia ordinario, la Corte de Apelación, la Suprema y hasta el Constitucional. Y a comenzar de cero, se ha dicho. Y eso por eso le decía que el procurador lo califica como un ataque dilatoria. Pero todo esto va a depender de la confianza que tengan esos imputados en su proceso. Okay. Si ellos entienden que tienen mayores probabilidades, porque es un análisis probabilístico que pueden hacer los abogados, lo haría yo y lo he hecho, un análisis probabilístico es ¿dónde me va mejor? O sea, ¿cuál es el feeling de los jueces que habrán de conocer el fondo de este proceso? Si me va a ir mal o bien, si le va bien en la Suprema Corte de Justicia, van a seguir por ahí. ¿Y cuál es el beneficio ahora para que ellos presenten esa recusación para ese proceso? ¿El beneficio de la recusación? Sí. No, ellos necesitan ir, tú sabes, lo que pasa es que el magistrado Ortega, al momento de motivar su decisión en relación a la medida de coerción, yo creo que hizo muchos juicios de valor. Y ellos, me imagino, que saben por dónde él viene. Ven acá, si lo mandó a prisión a todos, imagínate tú. Ven acá, yo recuerdo cuando se le conoció medida de coerción, que se dictaron diferentes medidas. Y después cuando se variaron medidas y en el camino se soltaron unos y mandaron para su casa, todas esas cosas. Ahora que se va a conocer el expediente, o sea, si se van a analizar las pruebas, esas pruebas que sometió el Ministerio Público ahora, 18 meses después, y va a ver si esas pruebas tienen calidad para poder abrir el juicio en primera instancia, en el juicio de fondo. Le pregunto, ¿podría decir que ahora, que si hay pruebas que de una persona no son convincentes, podría sacar a alguien del expediente en este momento? Claro. Por ejemplo, decir, no, miren, la prueba que me trajeron de fulano,
de Tommy Galán no funcionan, esa persona no tiene mérito, pero no al lugar. No al lugar. Es lo que procede. Y sigue el asunto. Sí, puede dictar apertura a juicio frente a unos y no al lugar frente a otros, o no al lugar en relación a todos, en beneficio de todos, o envío a juicio en contra de todos. Pero ahí hay una situación, si se dicta un auto de no al lugar a favor del senador y nadie lo recurre y adquiere la autoridad, automáticamente la Suprema Corte de Justicia se desapodera de ese proceso. Y bajaría lo que dijo el doctor Fidel Pichardo a primer grado. Pero hay que esperar a ver. Bueno, pero uno tiene que saber, porque cuando tú vienes a ver, no coge aquí 3 puerquitos en esto. Sí. ¿Sabe qué pasa? Así es. Lo que pasa es que eso es como cuando 3 años, ¿verdad? alguien lo van a operar de emergencia. Decir, bueno, mira, en esta operación usted se puede mejorar su calidad de vida o puede fallecer. ¿Verdad? Si no lo operamos, quizás con el tiempo esa lesión que usted tenga o empeore o sane, pero con el tiempo. Yo creo que es mejor elegir lo segundo y no arriesgarse a que en esta operación vayan a fracasar todos. Porque recuerden que la justicia dominicana está sometida en ese proceso a presiones inconmensurables, no solamente internas, sino externas. Y ha llegado al extremo, la justicia dominicana y la institucionalidad dominicana ha llegado al extremo de que la población, incluyendo juristas, incluyendo profesionales de alto nivel y políticos de alto nivel, han aplaudido, por ejemplo, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país diferente a República Dominicana, toma una decisión administrativa en relación a un senador activo de la República Dominicana. En relación a Félix Bautista, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos determinó cancelarle la visa a sus hijos, congelarle bienes y prohibirle a empresas norteamericanas hacer negociación con Félix Bautista. ¿Verdad? Eso es bien. Óyeme, pero este señor fue descargado por la Suprema Corte de Justicia, un poder autónomo de la República Dominicana, que es un país soberano en relación a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ese tipo de presión está. Súmenle a esto una noticia que anda circulando, no sé quién la lanzó, ni con qué base y qué fuente, de que muchos jueces y ministerios públicos en República Dominicana tienen el peligro de que le eliminen el visado norteamericano porque han tomado en un momento determinado una posición en relación a un caso u otro. Óyeme, si de verdad funciona, que funciona esa presión externa, mediática y de grupos de presión internos en República Dominicana, es un elemento a tomar en cuenta al momento de que se conozca el proceso de Brecht. Bien. Bueno. ¿Qué les parece si me permiten hacer una pausa? Vamos a seguir hablando ahora Aprobado. en 10 minutos. Inmediatamente.